Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en una sección que se viene un clásico súper interesante, pero el día de hoy voy a hablar con dos mujeres que tienen todo ese perfil tigre, porque aparte, como dicen, se hereda. Se hereda en Tigres esta amor y esta pasión por el equipo. Y bueno, a mi lado tengo a las hijas de dos históricos de esta institución. Por este lado está Gaby Batocletti, hija de Osvaldo Batocletti, y del otro lado está Erika Gadea, hija de don Roberto Gadea, que vamos a estar platicando un poquito de pues cómo fue el vivir el fútbol desde chiquitas, desde que casi creo que nacieron, el crecer en un estadio de fútbol y la vida de un padre futbolista, y aparte que las dos pues también se dedican a eso. Entonces vamos a platicar con ellas y empezando, pues cuéntenme un poquito cómo fue esta infancia de estar yendo a los estadios, de ver cómo la gente se acercaba a sus papás, cómo se vivían estos momentos. Yo creo que, digo, primero gracias por la invitación. Yo creo que de chiquita no magnificas, ¿no? Todo lo que ellos significaban para la gente, porque para nosotros, o al menos para mí, pues mi papá era mi papá. O sea, yo lo veía como normal, ¿no? Alguien que te decía lo que tenías que hacer, alguien que si tocaba que te regañaran, alguien que te ayudaba a hacer la tarea, te enseñaba a lavar los dientes, te llevaba a volar papalotes, alguien con quien compartías normal, ¿no? Creo que por ahí lo que sí sentíamos un poco diferente mi hermana y yo es que pues cada 15 días íbamos al estadio a verlo, ¿no? Y ahí ya empezabas como un poquito a darte cuenta cuando la gente se acercaba por una foto, por un autógrafo, porque aquí en Nuevo León es muy común que donde estés, y la verdad siempre con mucho respeto la gente se acercaba con ellos para ver si, pues si les podían, te digo, una foto, un autógrafo. Entonces de ahí en fuera creo que nosotros, y yo siempre digo nosotros porque hablo por mi hermana también, tuvimos una infancia muy bonita siempre alrededor del deporte, y creo que es lo que hace que el día de hoy de alguna manera tanto Marce como yo sigamos vinculados al mismo. Erika, ¿cómo fue contigo el ir también cada 15 días al estadio, el tener que vivir eso? No, fíjate que mi infancia fue diferente porque a mí no me tocó verlo jugar, a mí ya me tocó cuando él estaba de entrenador de Tigres, pero de la universidad. Sí crecí en una cancha, yo crecí en el Gaspar Más completamente, creo que ahí fue mi hogar, mi casa, mi todo, llevaba maleta para quedarme ahí todo el día, pero sí fue muy diferente a lo que dice Gaby. Lo que sí fue igual fue que ibas a cualquier supermercado y lo paraban para tomarse una foto, para preguntarle algo del equipo, para hacer algo referente, ¿no?, a lo que estaba pasando en ese momento del equipo de Tigres, y creo que esas vivencias de ir al estadio con él y que a veces él no quisiera ir porque lo paraban y no lo dejaban ver el partido, y él decía, prefiero verlo en mi casa porque el de al lado, el de atrás, el de adelante, y le preguntaban cosas. Pero yo creo que es muy bonito ver cómo los reconocen a pesar de que ha pasado tantos años, que los siguen reconociendo a pesar de que ya no están aquí, y creo que eso es lo bonito que te deja el haber hecho una bonita carrera. Al menos mi papá estuvo 40 años en la universidad y bueno, pues no se bajaba del podium, creó muchos profesionistas, y creo que eso es lo que se deja el legado. Bueno, creo que el legado que nos dejaron a ambas es infinito, y a veces nos preguntan, oye, ¿y ahora qué estás dejando tú? ¿Qué vas a hacer tú? Que no, pues creo que nos los dejaron una vara muy alta, ¿no? A eso iba. Pesa el tener el apellido Batocletti, pesa tener el apellido Gadea, de que la gente quiera como que seas igual a lo que hizo tu papá o que seas mejor a lo que hizo tu papá. Yo creo que cada quien elige cómo llevarlo. A mí la verdad es que pesa en cierto punto porque todo el mundo cree que las oportunidades que obtiene siempre es gracias a eso, y al contrario, creo que se han cerrado muchas más puertas de las que se han abierto. Creo que tanto Erika como yo en ese sentido, si hablo por las dos, la tenemos que remar al doble en muchos aspectos, pero al final de cuentas también tenemos una muy buena escuela, y creo que las puertas que se han cerrado nos han abierto otras de igual manera, así que insisto, cada quien lleva el apellido como quiere. Creo que ambas lo portamos con mucho orgullo y con mucho amor, y tratando de dejar para nuestros hijos el mismo camino. A ver, escuché que te reías. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, yo creo lo mismo, creo que el apellido sí ha pesado en ciertas formas, pero para poder sacar pues la casta de cada una, ¿no? Yo creo que mucha gente piensa de que por ser hija de te regalan
cualquier cosa o te dan el puesto que tienes. Sin embargo, ninguno de nuestros papás se sentó a hacer un examen por nosotras, ¿no? Entonces yo creo que eso sí ha pesado bastante, el tener que demostrar que no por el ser hija de o por tener el apellido nos han dado algo. Yo creo que eso es lo más importante y que creo que los valores que nos han impregnado en nosotros, ¿no? Cada una de nuestras familias ha hecho el que sigamos adelante y sigamos teniendo ese renombre y que sigamos latentes en, bueno, la hija de, pero sí que está siendo la hija de, ¿no? Bueno, actualmente, pues no sé, o sea, ahorita no sé si vas a hablar de eso, pero cada una tiene bastantes palmanares, como se dice, en nuestro currículum, y creo que ninguna de esas cosas nos las han regalado por ser hijas de. A eso iba. Tú estás haciendo carrera también en la Universidad Autónoma de Nuevo León y tú en el fútbol. O sea, realmente Gaby sigues bueno, las dos están siguiendo los pasos de sus papás. Tú muy metida en la cuestión técnica, también en cuestiones presidenciales, la Queens League ha abierto también muchas puertas, porque muchas exjugadoras o jugadoras que todavía podrían estar vigentes en la liga están volteando y se están yendo para allá. ¿Qué significa para ti el seguir como ese camino de estar todavía en el fútbol y que realmente lo traes en la sangre? Yo honestamente lo hago mucho porque siento que es una manera de que mi papá siga conmigo, ¿no? Sin duda alguna se adelantaron en el camino físicamente, pero creo que encuentran maneras de demostrarnos que están con nosotros. Así que esto es algo que hacíamos juntos, que disfrutábamos juntos y que yo quiero seguir haciendo a pesar de que él ya no esté. A mí el fútbol siempre me ha gustado muchísimo, por eso estudié comunicación, por eso me decanté por periodismo deportivo. Pero bueno, al final de cuentas las puertas se van cerrando en algunas cuestiones y se van abriendo otras, y hoy es en el proyecto de Kings Leagues. Estoy como directora deportiva de Persas FC y estoy como entrenadora de la Queens de Persas también. Pero también tenemos el Sistema Nacional de Capacitación, también seguimos trabajando en los medios. Entonces, todo tiene que ver con fútbol. Ahorita estoy justo estudiando, aquí tengo a mi tutora, una maestría en gestión deportiva, y creo que al final de cuentas es seguirnos preparando. Yo lo hago también, si bien es cierto, lo hago porque me siento muy cerca de mi papá haciéndolo, también lo hago para que mis hijos vean que si yo puedo hacerlo, ellos también pueden hacerlo. Entonces, también es como para dejarles pues el bonito legado que me dejaron a mí. Mi papá siempre decía, a ver, si yo pude, tú también puedes. Y yo creo que, como decía Erika hace unos minutos, eso es lo más bonito que nos heredaron nuestros papás, y eso es algo que se queda en casa y que se queda en cuadro chico y que solo conocemos los que estamos dentro de ese cuadro, algo de lo que mucha gente desconoce, pero se siente con la libertad de opinar. Y yo creo que mientras más alta nos dejaron la vara, también creo que sabían de nuestras capacidades, y por eso precisamente, como bien decía también Eri, es el legado que nos dejaron, y creo que sabían que podíamos con el paquete, ¿no? Entonces, es seguir involucrados o seguir involucradas en algo que disfrutábamos hacer con ellos, y es como continuar un poquito el legado que ellos también dejaron, tanto en la universidad como en el fútbol. Que es contigo, ¿no? Es que ¿qué paquete nos dejaron, no? Yo creo que eso es lo más importante. O sea, si pudiéramos decir un mini resumen de cada cosa que nos dejaron, pues pudiéramos decir que, o sea, Gaby, su papá es dueño del Perfil Tigre, o sea, no le muevas, ¿verdad? No le muevas. Tiene el récord de academias de Tigres, tiene una unidad deportiva a su nombre, entonces creo que es bastante lo que han dejado, entre otras cosas, ¿verdad? Y acá desde este lado, pues creo que en la universidad no ha habido un referente que haya estado al frente de equipos que no se haya bajado de podium simplemente. Tiene también una cancha a su nombre, entonces, y un montón de profesionales que ayudó y tituló. Entonces creo que sí, la vara sí está bien grande, y creo que, como dice ella ahorita, los caminos se cierran y se abren para otras cosas. Yo creo que ahorita que lo decía Gaby, no me había puesto a pensar que ella fue de la comunicación al fútbol y yo fui del fútbol a la comunicación. Entonces, como que digo, es verdad, las puertas se van abriendo como el destino te va encajando, ¿no? Yo creo. Ahora, ya lo mencionaste tú, y es el título de esta nota o de esta entrevista, el Perfil Tigre. Las dos crecieron, o nacieron, mejor dicho, con el Perfil Tigre. ¿Qué significa para ti, Gaby, que sigan recordando ese sentido del Perfil Tigre que nació en esa época, y el escuchar o ver todavía entrevistas o charlas de vestidor
recordando esas frases de tu papá? Pues significa que hizo muy bien su trabajo y que gracias a Dios la gente lo recuerda con el cariño, con el mismo cariño que él tuvo para el club, que tuvo para la afición, que tuvo para sus Tigres, porque para mi papá era Dios, su familia y Tigres, es una realidad. Entonces, yo creo que es un ejemplo de que cuando uno hace bien las cosas y las hace de corazón, pues se perpetúa lo que haces, ¿no? Y después ya van a ser ahora este año 6 años de que se nos adelantó, insisto, en el camino, y es muy bonito, no nada más que mi hermana y yo lo pudimos vivir, sino que sus nietos también lo puedan vivir, y al ser un apellido, o ser apellidos tan singulares, probablemente les vaya a tocar capaz que a mis nietos también. Entonces, yo creo que es un ejemplo de que cuando uno hace bien las cosas y las hace de corazón, el premio que te llevas no es el dinero, sino el reconocimiento y el cariño de la gente. ¿Qué es el perfil tigre para ti? Es alguien que da todo en todo momento, en el puesto en el que esté, a la hora que esté, como esté y donde le toque estar. Esa es una realidad, y a veces es remar contra corriente, pero teniendo siempre una buena actitud, teniendo pecho para ponerle enfrente a las situaciones, porque el perfil tigre no sale de los mejores tigres, de la mejor época de tigres. El perfil tigre sale de alguien que tiene una actitud de levantarse a las adversidades, y yo creo que es el mejor ejemplo que a una como hija le pueden haber dejado. ¿Y para ti, Erika, qué es el perfil tigre? Sí, yo creo que es el ímpetu, los valores que tiene una persona. De hecho, se ha visto que los jugadores a los cuales más o menos les dicen perfil tigre, pues tienen ese, si se puede decir, esos rasgos bien marcados, y hay unos que dicen perfil tigre que realmente no lo tienen, y lo puedo decir abiertamente, y después se quita y se van, y después los ves en otros equipos, en otros clubes, que a pesar que es de trabajo, sabemos que el fútbol es trabajo, pues van haciendo cosas en su vida que no están inmersos en lo que es el perfil tigre, y por eso el perfil tigre, y lo vuelvo a decir, el dueño es Osvaldo Batocletti, por todo lo que hizo, porque a pesar de que él ya no estaba en su carrera deportiva, por así decirlo, pues lo trató de impregnar en lo de las academias tigres, en todas las escuelas que visitaba. A mí me tocó pedirle una vez que fuera a unos colegios donde yo trabajaba, y bueno, pues o sea, veías a niños de 7, 8 años, y veías cómo lo admiraban, y decías tú, mira, o sea, como un niño de 7 años admira a una persona que dejó de jugar hace 20 años, a lo mejor. Entonces yo creo que es eso. Ojalá que ahorita o tenga, no sé, vamos a decir un Guido Pizarro que ahorita está al frente del equipo, que ojalá y después de 30, 20 años, pues lo pare en la calle también para pedirle un autógrafo, niños de 6 o 7 años, ¿no? Lo digo por la construcción que tiene que venir después de lo que ya hiciste. No por todo lo que hizo, obviamente por todo lo que hizo ya está ahí, pero ya tenemos también otro. Por ejemplo, te puedo decir, ahorita que dijiste, di nombres, pues Hugo Ayala, ¿no? Ahorita espero que también Hugo Ayala, ahorita que ya tiene 2, 3 años fuera de estar activo, pues empiece a construir algo después de lo que ya dejó para el club. Y bueno, platicando un poquito, estábamos en semanas previas al clásico. A ustedes, digo a ti, te tocó convivir más con tu papá en la cuestión fuera de la cancha, el poder vivir un clásico regio con él. ¿Cómo era vivirlo, vivir así esos momentos? No, pues yo creo que es algo de lo que más extraño, ¿no? Es algo de lo que más puedo sentir, porque era toda la preparación previa a hacer el asado, a hacer el chimichurri, a ver quién iba a venir a ver el partido, y no invites tantos rayados porque no queremos que griten tanto. No, yo creo que es toda esa preparación previa de qué vamos a hacer, a dónde, digo, si nos tocaba ir al estadio, pues nos tocaba ir al estadio, pero yo creo que el vivirlo en casa con todo lo que se hacía era lo más hermoso que hay, y lo que más extraño es eso. Yo creo que la convivencia con él, de todos los momentos bonitos que vivimos en esa familia, en ese núcleo, yo creo que es lo que más extraña. Gaby, ¿a ti sí te tocó estar en algún estadio? A lo mejor en el vestidor era complicado, pero estar en el estadio ahí viendo cómo tu papá estaba llevando el clásico, ¿te tocó vivirlo? ¿Y cómo era vivir esos momentos? Sí, me tocó tanto en varonil como en femenil. Mira, la verdad es que mi papá en ese sentido era muy profesional. A nosotros nos decían, pero ¿cómo ustedes no bajan a la cancha y no salen? No, nosotros, aparte de que éramos niñas,
como que siempre entendíamos cuál era su lugar y cuál era su trabajo y cuál era el de nosotros. Pero específicamente en los clásicos, yo me acuerdo que a mi papá le tocó hasta clásicos amistosos, luego cuando se retiró Claudio Núñez le tocó ser el entrenador del equipo de Claudio, y yo me acuerdo que creo que está en YouTube, él decía, pues sí, es para despedir a Claudio y todo, pero esto es un clásico y los clásicos no se pierden. O sea, para mi papá los clásicos eran muy importantes, siempre con mucho respeto para el rival, pero obviamente siempre queriéndolo ganar. Entonces, todos los partidos los quieres ganar, pero el clásico tiene eso que se cuece aparte y que obviamente pues ve el orgullo de la ciudad de por medio, ¿no? Entonces, me tocó verlo disfrutar mucho su trabajo, obviamente pues cuando ganabas era toda alegría y todo felicidad, y cuando perdías no quería ni salir de la casa. Entonces tocaba guardarse un poquito si tocaba perder. No le tocó perder muchos, eso fue lo bueno, pero era un partido muy distinto a los demás. Y ahora, las dos son madres de familia, tú más chiquitos que los de Gaby ya están en equipos de fútbol, ya están más en esta cuestión, pero ¿cómo se vive o cómo viven con sus hijos el recordar esas épocas de los papás, de los abuelos, mejor dicho? Y digo, a uno de tus hijos lo vemos con Rayados, y ahorita fuera de la charla te preguntaba, ¿no? ¿Cómo se vive, ¿no? Que ahora está en Rayados, siendo que su abuelo era ese perfil tigre, y tú me lo decías bien claro, a mí yo lo que quiero es que él triunfe. Claro. Mira, cuando le dan la oportunidad a Nahuel en Rayados, ya va prácticamente para 9 años en el Club de Fútbol Monterrey, donde ha aprendido un montón de cosas y lo han tratado espectacular. Yo me acuerdo que mucha gente cuestionaba a mi papá, y mi papá decía, a ver, yo no veo la playera, yo voy a ver a mi nieto, que gracias a Dios tiene salud y tiene la oportunidad de practicar el mismo deporte que yo practiqué y que yo amo tanto. Entonces, al final del día, yo creo que la labor más importante que nosotros tenemos como mamás es crear hombres de bien. A mí, si juega en Rayados o juega en América o juega en Tigres, digo, la verdad es que es indistinto, y para mi papá era indistinto también. El tema es que la gente cree que tiene que jugar en Tigres porque luego en Tigres el abuelo, y luego si llega a jugar en Tigres, que es lo que me pasa con el chico, que si está en Tigres, de seguro porque el abuelo lo metió y el abuelo ya ni está aquí. Entonces, digo, la realidad es que la gente nunca va a estar conforme. Los que tenemos que estar conformes somos nosotros, los que sabemos lo que ha costado, los sacrificios que nos ha llevado, lo difícil que es, y que él sepa, sobre todo que ellos sepan, porque al final de cuentas ellos son los que tienen que ponerle el pecho y la espalda a las críticas y a las felicitaciones, y no marearse tampoco, pues son ellos dos, ¿no? Pero lo tienen en claro desde muy pequeños. Ellos saben qué representa tener el apellido de su abuelo y de su papá también, que también fue jugador de ambas instituciones. Entonces lo tienen muy claro, ellos saben que ellos están para escribir su historia, y que si bien es cierto la historia de su abuelo fue espectacular, ellos también tienen la oportunidad de escribir una historia igual o mejor. Y de este lado, pues tienes dos pequeñines, uno recién nacido, el otro un poquito más grande, y aparte está Roberta. También heredaron esta pasión. De repente veo que subes videos, ¿no? De ellos cantando y disfrutando, pero también heredaron esta pasión. Fíjate que les gusta mucho verlos, bueno, yo creo que les gusta por todo el proceso, vuelvo a repetir, creo que nosotros, el que Tigres juegue, no solamente es ir al estadio cuando se puede, sino es también el hacer nuestra reunión, que los amigos, tenemos muchos amigos que son del área de fútbol, entonces pues obviamente es asado, es la carnita asada, es la preparación de la reunión. Pero a mis hijos les encanta ir al estadio. La verdad que la vez pasada no pensé que tanto, porque Roberta, que es la niña, la de 5 años, o sea, llorando porque ella quería ir al estadio. Yo, pero ¿de dónde salió que querías ir al estadio? Es que quiero ir al estadio. Yo creo que también es el proceso de ir al estadio, y que le compras sus cosas y que grita y todo. Entonces creo que les ha gustado mucho. Los dos grandes son tigres, no sabemos si el chiquito todavía va a ser tigre, pero bueno, ellos dicen que son tigres, entonces creo que vamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Y si llega y dice que no? ¿Que le va al otro? No pasa nada, no sé el papá porque es súper tigre, entonces, pero sí, no pasa nada. Yo creo que, ya lo dijo Gaby, ¿no? Al final, ahorita los hijos de Gaby pues lo ven como un trabajo, no como una pasión, y creo que cada quien tiene su pasión por el equipo adentro y sabe que es pues separar, ¿no? Esto que es irle a un equipo y trabajar para un equipo.
¿Alguna vez convivieron así entre familias de un asadito? Tu papá siempre me prometió un asado, don Roberto, pero tuvieron esa oportunidad de convivir así en familias. Te voy a decir algo, creo que Gaby y yo nos encontramos ya, no, nos odiábamos. Nos encontramos más tarde. Creo que ella tenía más contacto con mi hermano que conmigo, que ahorita ya la acaparé yo y ya él ya no. Sino que, bueno, a mí me tocó viajar con los dos. A mí me tocó muchas universidades viajar con Marcelino, con Batocleti, con mi papá, y me tocaron muchos momentos muy padres que no te pudiera decir que los, o sea, nunca los voy a volver a vivir, obviamente, pero dejaron mucha enseñanza. Y a ellos les gustaba viajar y luego de que vamos a comer a tal lado, porque me dijeron que aquí, no sé, me recuerdo mucho un viaje a Culiacán en los que estuvimos yendo a muchos restaurantes que les decían, y a cada restaurante que iba era comidas gratis porque los reconocían. Es en verdad, o sea, yo decía, uy, vine a no gastar dinero porque, o sea, los reconocían y era, oye, vamos a la birria que me dijeron que estaba acá en tal lado y íbamos y... O sea, desde que entraban era todo lo que quisieran y todo, y al final hoy la cuenta, no, ya está pagada, y venían los dueños del lugar y venían a tomarse fotos, y creo que eso que yo viví con ellos, no lo cambio por nada, de verdad. Y las pláticas, en caso de que, bueno, no hablando de lo profesional, sino de los equipos de la universidad, eran enriquecedoras totalmente, o sea, era una cosa impresionante. Creo que mis clases de fútbol las tomé ahí con ellos. Gaby, ¿a ti te tocó convivir también así con las dos partes? A ver, sí, seguramente que sí. Creo que mi papá y mi tío Roberto eran muy buenos amigos. Incluso la cátedra que está hoy instaurada en la Facultad de Organización Deportiva, mi tío Roberto fue el que tuvo a bien tener esa iniciativa. Y sí, yo al final, es como dice Erika, yo convivía más con Andrés por cuestión de edad. Erika es mucho más chica que yo. Y convivía más con Andrés que con ella, y ahora con el pasar de los años, como mi papá trabajaba también con Erika, pues me tocaba cuando venía yo ir al canal con mi papá, que ahora estamos Erika y yo trabajando en el mismo canal y todo, y a mí me daba mucha risa porque mi papá llegaba y decía, buenas noches a todos menos a una, porque a la única que nos saludaba era Erika, y la peleaba todo el tiempo, pero la quería muchísimo y sé que es recíproco, y es como dice Erika, ¿no? Empiezas a aprender. Cuando mi papá fallece, yo todavía estoy un año en Fútbol, Ciencia y Pasión. Estábamos con la Pine Gutiérrez, estaba mi tío Roberto, Erika y yo. Entonces, sí aprendes un montón de lo que platicas, sobre todo fuera de cámara, porque al final de cuentas, pues dentro de cámara tienes una línea, tienes que, vamos a hablar estos temas, y había temas que no hablabas y que esos los hablábamos afuera. Entonces yo creo que al final de cuentas siempre encontramos la forma, a pesar de que no fuera tan seguido todo el tiempo, pero siempre encontrábamos la forma de coincidir. Me tocó trabajar con mi papá, me tocó trabajar con mi tío Roberto, ahora me toca trabajar en la maestría con Erika también, y la verdad es que estos últimos años, prácticamente desde que falleció mi papá, Erika y yo nos hemos hecho muchísimo más cercanas. Después, bueno, viene lo de la pandemia, viene lo de mi tío Roberto, y la verdad es que yo creo que la amistad que hicieron ellos hoy la seguimos continuando también nosotros, y es parte del legado tan bonito que nos dejaron. Una frase también que se hizo épica de tu papá, ya entrenando a las chicas, ya entrenando a Tigres Femenil, no sé si de antes él ya la usaba, a lo mejor con el varonil, pero esta famosa frase de a margen del resultado, pártanse la madre. Realmente la enseñanza que dejó en el fútbol tu papá es muy importante, porque, como tú lo decías ahorita, no importa la playera, lo que importa es que disfrutes lo que estás haciendo. Claro, pero mira, ahí te voy a hacer una corrección. Todo mundo cree que fue con la femenil. Esa frase la utilizó mi papá en abril del 2019, que fue un mes antes de fallecer, pero se la dijo a los chicos de la categoría sub-20, no me acuerdo si es sub-19 o sub-23 en la última Copa Dallas a la que él fue. La categoría la tenía el profe Andy Carranza y el profe Jorge López, y les tocó llegar a la final contra un equipo de Alemania. Entonces, de hecho el video está en YouTube ahí. Andy le pide a mi papá si le puede ayudar con una charla motivacional para los muchachos, y la frase la suelta ahí. Ahora, es una frase que para mi hermana y para mí ya en casa se escuchaba mucho, no obviamente con al margen del resultado, pero por ejemplo, cuando empiezas a elegir una carrera y tú dices, a ver, yo quiero estudiar tal cosa, y mi papá, lo que sea, pero a partirse la madre, pero lo que sea, pero quieres ser barrendera, tienes que ser la mejor barrendera, quieres ser
la que limpia la casa, pues la que limpia mejor la casa. Entonces, es una frase de uso cotidiano, obviamente en el inter de casa, pero con la varonil, o sea, no es que lo usaba con la varonil o con la femenil, esa frase se hizo muy famosa por el video o por la charla motivacional que él dio en la Copa Dallas 2019. Y sí, es ley esa frase. Pues, a ver, si la adoptas de manera positiva, sí. Yo creo que es una frase muy corta que engarza muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, yo llevo un banderín en la Queens que dice al margen del resultado y lo saco siempre al banco. El split pasado, que fue el primero que yo dirigí, las chicas me llevaron un cartel, pegamos ese cartel, tenía la frase obviamente. Yo tengo a Evelyn González, que mi papá la dirigió y fue campeona con Tigres, entonces ella tiene como mucho esa escuela también, ¿no? Las chicas que tenemos que jugaron en la liga, pues saben perfectamente de qué se trata y de qué va la frase. Entonces yo creo que es una frase que no nada más hay que usar dentro del terreno de juego, sino en la vida. Erika, por este lado, se hereda el ser tigre, se hereda la pasión, pero también se hereda el ímpetu que tenía tu papá, tanto en el terreno de juego como en la enseñanza, y es lo que vemos ahorita contigo. Sí, yo creo que sí se hereda, y como ya te lo hemos estado diciendo, pues es el crecimiento que tienes desde tu casa, ¿no? Los valores, etcétera. Yo creo que no era para donde me hacía, porque pues los dos eran entrenadores, los dos entrenaban en la misma cancha, tanto mamá y papá, iban a dar clases en la misma facultad, entonces creo que pues era como que veía todo el tiempo los valores deportivos, ¿no? Todos los, si perdían, si ganaban, que era más ganar que perder, a la verdad. Y después está todo el tema de la educación que llevé, ¿no? Yo creo que fui muy pegada al deporte. Me acuerdo muy bien una frase que me decía mi mamá de que es que yo no quiero que juegues fútbol. Mira, te llevo a tenis, te llevo a básquetbol. Y me llevaba y me aburría, no quería, al final iba después a la cancha de fútbol y yo decía, es que yo quiero jugar con ellos, es que son niños, pero es que yo quiero jugar, es que todavía no hay de tu categoría, estaba muy chica. Hasta que se abre la categoría ya de mi edad y empiezo a jugar, pues fue que ya no quise irme para otro deporte, pero sí pasé por ciertos deportes antes o previos al fútbol, y creo que es eso, ¿no? Que querían que yo tuviera como que esa libre elección, y pues no le salió, ¿verdad? Porque elegí quedarme en el fútbol, y te digo, o sea, como dices, se hereda, pues sí, yo creo que sí se hereda, pero también está en ti si quieres heredar lo bueno o lo malo, y creo que pues por este lado, pues el ímpetu de la lucha, como dice la frase, ¿no? De que partirse la madre, pues creo que lo hemos hecho tanto Gaby como yo, al margen de cualquier cosa o de cualquier adversidad, estamos sacando pues a la familia adelante, y el núcleo familiar creo que siempre ha sido como ese estandarte de cada una de las dos. ¿Alguna anécdota que nos puedas platicar así con tu papá que hayas vivido? Es que tengo muchas. Que se pueda contar. Fíjate que ahorita que hablabas de los clásicos, esta semana me preguntaron justo que cuántos clásicos de la universidad había perdido mi papá, y yo no me acordaba de muchos, pero sí me acordaba de uno que fue creo que un 4-2 que perdió contra el TEC de Monterrey en el Gaspar Más. Todavía estaba el papá de Gaby y el Batocleti, todavía estaba la Piña ahí también con ellos, me acuerdo, estábamos en la banca, y de hecho hay una foto donde salimos todos y yo estaba así con el celular, yo le estaba hablando a la ambulancia, porque mi papá estaba con creo que 400 o 600 del límite ese de ¿cómo se dice? De azúcar, sí, de glucosa. Pero estaba intrincado, o sea, estaba enojadísimo porque nunca había perdido, y menos por 4, o sea, estaba enojado. Todavía viene la ambulancia, lo checan y le dicen, necesitamos sacarlo en camilla, y él dice, no me voy a salir de la cancha en camilla, me voy de pie, y si me tengo que morir me muero, pero aquí. Y termino el partido, y todos, no, es que no puedes terminar el partido, termino el partido. Y todos estábamos histéricos de que pues obviamente, o sea, entonces terminó el partido, les dijo, mañana hablamos a los chicos, se subió a la ambulancia y nos fuimos al hospital. Y se quedó creo 2 días en el hospital y todo, pero justo esta semana lo recordamos porque hace poquito fue un partido también donde en la universidad jugaron contra el TEC y perdieron por una goliza, entonces estaban platicando cuál había sido la goliza anterior, y la anterior fue esa, pero creo que esa anécdota se me quedó mucho porque él terminó su trabajo,
no quiso salir en camilla y salió de pie, el señorón, a pesar de que pues ya estaba a punto, ¿verdad?, de pasar cualquier cosa, pero te deja una enseñanza, te deja muchísimas cosas, el verlo, que es tu papá y que te dice el paramédico, lo tenemos que sacar en camilla, y que él no haya querido y que haya terminado el partido, o sea, te quiere decir bastantes cosas, ¿no? Yo creo que el imprimir esos valores de lucha, de quererse quedar hasta el final, de que de partirse la madre al margen del resultado, como dijo Batocletti, yo creo que te deja bastante enseñanza como hija y como profesionista. Gaby, ¿tú qué anécdota nos puedes contar de alguna con tu papá en la cancha, fuera de la cancha? Algo que te haya dejado marcada. Pues mira, es que a mí en la cancha me tocó, me tocó trabajar con él en Zona Tigre, me tocó entrevistarlo cuando yo empezaba en los medios, entonces, digo, la verdad es que a mí lo que me gustaba de poder trabajar o de estar tan cerca de mi papá era ver el cariño que le tenía a toda la gente. Yo creo que eso es lo más bonito que uno se queda, porque te pueden dejar cosas económicas, te pueden dejar el cariño de la gente, te pueden dejar muchas cosas, pero yo creo que yo no recuerdo en ningún momento ver que mi papá haya sido grosero con alguien. Al contrario, mi papá siempre se estaba riendo, siempre tenía un comentario chistoso para alguien, era una persona muy simpática, independientemente del resultado. Él, yo creo que siempre tenía la tranquilidad que lo que él podía controlar, o sea, lo que estaba bajo su control y lo que él podía haber dado, él siempre lo entregaba. Entonces nunca me tocó verlo molesto por algo, porque yo sé que él daba lo que podía dar. Y después, obviamente, también hay un montón de factores que no dependen de uno, que uno no puede controlar. Pero yo creo que dentro de las más bonitas anécdotas es que a mí todo mundo siempre me dice, es que Vato siempre con la sonrisa, siempre con el chistecito, la madreada. Y sí, así era muy mi papá, entonces era como muy su esencia. Y yo creo que también tener la tranquilidad de que uno siempre se brinda al máximo y hace dentro de la medida de sus posibilidades lo que puede, también es de las enseñanzas más lindas que creo que ambos nos dejaron, ¿no? Los resultados a veces se pueden dar o no se pueden dar, pero creo que nosotros nunca negociamos la actitud, y eso también es algo que viene de ellos. Y sabes que también yo creo que está muy bonito, entre comillas, porque cuando ya no estuvieron ellos, el cariño y todo lo que dejaron, creo que no magnificamos, al menos en mi caso, creo que de Gaby igual, no magnificamos todo lo que habían hecho o todos los corazones que tocaron. Yo recuerdo haber recibido llamadas hasta de otros países, ¿no? Y me hablaron una vez de Dinamarca, donde él fue a dar unas pláticas, y que dejó un montón de chicos ahí que querían mucho a mi papá, y recibí de universidades de todo México, y recibí gente que había dirigido, porque estuvo 7 años en selección mexicana de Universidad Nacional. Entonces creo que yo no sabía que había dejado tantísimas cosas. O sea, claro está que habían pasado generaciones y generaciones ahí en la universidad, pero no me, ¿cómo se dice? No me esperaba tanto cariño después de que él ya no estuviera. Y a veces todavía me sigo encontrando personas en cualquier parte que hablan muy bonito de mi papá, y creo que eso es como que volver a vivir que tu papá fue una muy buena persona. Ya por último, se viene el clásico importante, porque por un lado pues debuta Guido Pizarro como entrenador en clásicos, y Rayados pues es un show, un desastre y todo el adjetivo que le quiera poner. ¿Cómo ven este partido? Y así rapidísimo, ¿qué marcador ven para este encuentro? Yo veo muy bien a Tigres, a pesar de la derrota que tuvieron con América. A ver, Guido estudió con nosotros en el Sistema Nacional de Capacitación, fue muy buen alumno, un tipo muy cumplido, a pesar de que a veces venía cansado o que estaba concentrado, nunca faltaba a sus clases, siempre entregó todas sus evidencias, todos sus trabajos, y te dabas cuenta ya que tenía algo distinto, porque no voy a quemar gente, pero hubo otros jugadores que se metieron al curso y que a mitad del curso me dijeron, no, ¿sabes qué? No es lo mío. Con Guido se veía que pintaba para esto, aparte de que me parece una muy buena persona, y yo creo que puede sacar un muy buen resultado, aprovechando, como bien dices, el mal momento, la confusión que hoy hay en Monterrey. Creo que en este momento muchas cosas que han sucedido en Rayados han sido para tratar de tapar malas decisiones que se han tomado. Y yo creo que Tigres llega más motivado, un poco más completo. Creo que los dos planteles son muy competitivos, hablando de hombre a hombre. Y
los clásicos siempre son una sorpresa. A mí, honestamente, dar un pronóstico, siempre quiero que gane Tigres, por supuesto, porque le voy a Tigres, aunque mi hijo juegue en Rayados y la gente se ataque. Claro que cuando son los de él, de hecho, Nahui juega clásico el 10, entonces ahí sí quiero que gane Rayados, pero, y en la sub-17 Tigres, pero yo creo que los clásicos siempre son partidos en donde para mí personalmente el carácter, la garra, la actitud tiene mucho más que ver que los nombres, que la nómina y que del club que estemos hablando, ¿no? Creo que es un partido que se juega por el orgullo, que se juega por el amor propio, por el amor a las aficiones. Entonces creo que son partidos muy parejos sin importar en qué posición de la tabla lleguen. Entonces creo que va a ser un muy buen partido y espero que Tigres lo gane. Chacachachan. Te conozco, Erika, te conozco. No, a ver, yo creo que en este momento el que tiene que sacar este partido es Rayados, ¿no? O sea, por el plantel que tiene, por todos los refuerzos y porque vienen ya de una gran temporada, ya no estamos hablando de 2, 3 partidos como lo tiene Pizarro, ¿verdad? Estamos hablando de que ya de Michelis tiene gran parte del trabajo con su equipo, ya no está para estar inventando cosas, que lo sigue haciendo, bueno, pues no sé por qué, pero en este momento creo que la presión totalmente recae en Rayados, entonces eso es un punto para Tigres, ¿verdad? Entonces creo que Tigres va a proponer un buen partido con todas sus piezas, a pesar de que creo que todavía pues falta hay un poquito como de comunicación en ciertas zonas, pero en este momento yo creo que la presión recae en Rayados y más por la afición que ya les están pidiendo resultados. En este caso creo que el clásico me encantaría que Tigres ganara, pero sin embargo creo que va a ser un empate. Empate. No lo esperaba de ti, Erika. Esperaba más. Oye, ya que Gaby nos platicó esta experiencia con Guido así rapidísimo, ¿lo ves con madera de llegar lejos con el equipo de Tigres a Guido? Sí, a ver, yo creo que una de las cosas más importantes que debe tener un director técnico es el liderazgo y él es lo que más tiene. Entonces, creo que sí, creo que el manejo del vestidor, el liderazgo, a ver, que le den también esa poquita, ¿qué se puede decir? Pues de meterle mano, ¿no?, a su equipo, de ver qué refuerzos puede tener, de hacer una buena preparación previa a un torneo. Creo que, sin embargo, a pesar de los goles que lleva el América, a ver, el América cuánto tiempo tiene trabajando junto con su entrenador, con todo su cuerpo técnico y con todos los jugadores de renombre que tienen, ¿no? Entonces, bueno, a Tigres le trajeron jugadores a Pauno, pero bueno, pues vamos a ver qué puede proponer Pizarro en este próximo torneo y ver cómo termina este torneo. Yo creo que sí se puede y que sí tiene madera para ser un buen director técnico, siempre y cuando también se rodee de las personas indicadas. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades a las dos, la verdad que tienen todo el perfil Tigre para hacer más y seguir sacando el nombre tanto de Gadea como de Batocleti en lo más alto. Muchísimas gracias y no se pierdan porque vamos a hacer más cosas con ellas, van a ver. Muchísimas gracias.